El tema es aprendiendo a esperar en Dios, aprendiendo a esperar en Dios. Isaías 40, 31. ¿Cómo dice Isaías 40, 31? Isaías 40, 31. Ajá. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Dice en esta versión, nueva traducción viviente, en cambio los que confían en el Señor, que es, en otras versiones dice los que esperan en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán, ¿verdad? Esperar el tiempo de Dios no es fácil para nadie porque no sabemos cuál es el tiempo de Dios para hacer cosas o no hacer cosas, para caminar o detenerse, para emprender cosas o quedarse quieto. No debemos tomar una acción hasta que el Señor nos muestre el tiempo que debemos actuar. Es difícil para todos saber cuál es el tiempo. La única forma de que tú y yo podemos conocer cuál es el tiempo de Dios es teniendo comunión con Dios en oración, y cuando nosotros tenemos ese hábito de orar, es más fácil entender cuándo es el tiempo de hacer o no hacer, porque nosotros muchas veces no oramos, no somos gente de oración, la verdad. Y nos cuesta más trabajo en la toma de decisiones saber que Dios nos está guiando hacia hacer tal o cual cosa. Entonces tenemos que esperar el tiempo de Dios, esperar el tiempo de Dios. Muy bien. Tenemos que aprender a esperar. Y esto de aprender a esperar pues no es nada fácil, porque tenemos que entender que Dios controla el tiempo. Él controla el tiempo. El tiempo de nosotros está bajo el control de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, verso 4. Gálatas 4, versículo 4. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo... Bueno, voy a esperar a que lo encuentre. Gálatas 4, 4. Vamos a ver, hermanos, que para el cumplimiento de que viniera Jesús hace 2000 años, tuvieron que pasar varios miles de años. Dice aquí, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo ¿de quién? El tiempo de Jesús para venir a la tierra. ¿Quién estableció el tiempo? Dios el Padre, que estableció un tiempo. Desde Génesis 3, cuando el hombre falla a Dios, cuando el hombre desobedece a Dios, Dios establece un tiempo para que pudiera venir un Salvador. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió a su debido tiempo para que comprara ¿qué? La libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Entonces, hermanos, Dios estableció un tiempo, eso es lo que quiero dejar establecido aquí. Estableció un tiempo para el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a la humanidad de enviar a su Hijo. Entonces, no debemos desesperarnos en ninguna manera. Si Dios nos ha prometido cosas, debemos ¿qué? Esperar. Ahora, ¿cómo nos dice el Señor que debemos esperar? En una actitud de oración, como dice el Salmo 69. Salmo 69, vamos allá.
Salmo 69 y el versículo 6. Salmo 69, 6. En primer lugar, para que nosotros podamos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, tenemos que confiar en Él. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios. Entonces dice aquí, no dejes que los que confían en ti sean avergonzados. De hecho, cualquier persona que confía en el Señor no va a quedar avergonzado ni avergonzada. Por mi culpa, oh Señor, soberano de los ejércitos celestiales, no permitas que sean humillados por mi causa, oh Dios de Israel. En este sentido, hermanos, muchas veces Dios es vituperado o burlado pues por culpa de nosotros, ¿sí? Ya sea porque nosotros no damos un testimonio verdadero de cristianos. Entonces dice el Señor, no dejes que los que confían en ti sean ¿qué? Avergonzados. Entonces, las fuerzas que nosotros, como dice el principio, el primer versículo que vimos, las fuerzas en nosotros tienen que ser renovadas a raíz de que nosotros esperamos en el Señor. Una de las cosas, hermanos, que tengo que recordarles y tenemos que recordarnos todos es los tiempos devocionales diarios. ¿Qué es un devocional? Es un tiempo en el cual nosotros nos vamos a comunicar con Dios y Él se va a comunicar con nosotros. Entonces, si tú traes un cuaderno, una pluma, para que no se te olvide, apunta tiempo devocional. ¿Qué comprende el tiempo devocional? ¿Cómo debemos nosotros conducir este tiempo devocional? Y que ninguno de nosotros debemos dejar un día sin que hagamos un devocional. Esto solamente es un ejemplo, no es una regla ni es una ley, solamente es una idea para que todos nosotros hagamos un devocional. Cuando yo hago mi devocional, no sigo algunos pasos. ¿Por qué? Porque ya a través del tiempo he ido estableciendo formas de comunicarme con Dios y Él conmigo. Pero tú que tienes poco tiempo, quiero darte una idea de cómo tú puedes tener un tiempo devocional. Número 1. Lo primero que tenemos que hacer cuando venimos a Dios es confesar nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, 9. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 1, 9. Y muchas veces yo hago referencia a este versículo cada vez que empezamos un culto. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, muchas veces venimos sucios porque acabamos de ver cosas, acabamos de escuchar cosas que no son edificantes ni glorifican a Dios. Entonces nos contaminamos porque venimos de una calle, venimos del mundo, venimos de tal vez de discutir y nos llenamos de pecado, ¿sí? Por pensamientos, por palabras, por acciones que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dice 1 de Juan 1:9? Que si confesamos ¿qué? Nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, número 1, en el devocional debo confesar primeramente mis pecados, pedirle al Señor que me recuerde en qué cosas le he fallado y en ese momento pedirle perdón. Ya que sin este otorgamiento de perdón de parte de Dios, hermanos, no podemos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que nos perdona? Jesucristo. A través de Jesús nosotros recibimos el perdón. Si nosotros no pedimos perdón, entonces venimos a la presencia de Dios sucios. Ajá. ¿Cómo te presentarías tú en una fiesta? Pues oliendo a conejo, o a chivo, o a oveja. ¿Sí saben cómo huelen esos animales, no? ¿Cómo presentarnos en una fiesta así? La gente va a empezar así como que a hacerse a un ladito.
y a vernos medio mal, ¿no? Decir, oye, ¿cómo? Pues, oye, respeta, ¿no? Pues son los 15 años, es la boda. Pues, ¿cómo te presentas así, no? Pues un bañito o algo, ¿no? Aunque sea un perfumito para que se mezclen los olores, ¿no? Entonces, igual nosotros hacemos con la presencia de Dios, venimos sucios. ¿Y cómo nos presentamos delante de Dios? Sucios. Ajá. Número 2, en el devocional debe haber alabanza. Alabanza a Dios. Salmo número 100. Alabanza a Dios. Salmo 100. En el Salmo 100 vamos a ver qué dice. Nos dice que aclamemos con alegría al Señor. Habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. O sea, ¿qué tenemos que decirle a Dios? Gracias, alabar, poner alabanzas, o ya sea que nosotros cantemos sin necesidad de escuchar alabanzas, o poner alabanzas y dedicarle al Señor canciones, así como cuando le dedicas a tu amado o a tu amada alguna canción, ¿sí? ¿Cuántos le han dedicado alguna vez a su esposa, a su esposo una canción? ¿Sí? Aunque malgaste el tiempo sin tu cariño, esas no, ¿verdad? Esas no. Que te vas y no te has ido, ¿verdad? No, esas no, ¿verdad? No, las alabanzas tienen que decir cosas hermosas de Dios, ¿verdad? Cosas preciosas de Dios. Y también en un acto de arrepentimiento, también como algunos cantos que tenemos, le decimos a Dios, perdóname, límpiame, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, número 2, alabar a Dios. Número 3, cada día, hermanos, esto es bien importante, cada día nosotros tenemos que entregarnos en sus manos, cada día. Decirle al Señor, Señor, te entrego el control de mi vida, te pido que tú dirijas mis pasos, ayúdame a obedecerte, ¿sí? Ayúdame a escuchar tu voz, porque el tema, hermanos, es esperar en el Señor. Esperar para nosotros poder tomar decisiones. Yo aquí quiero hacerles una pregunta. Si ustedes pudieran cambiar alguna decisión que han tomado importante en su vida, ¿lo harían? Si pudieran cambiarlo, si pudieran retroceder el tiempo y decir, esta decisión la voy a cambiar porque no me dio resultado. Sería padrísimo, ¿no? Que pudiéramos regresar y corregir, porque ahora estamos viviendo muchos de nosotros un infiernito, ¿no? Chiquito, pero infiernito. ¿Por qué? Porque las malas decisiones que hemos tomado nos han traído consecuencias, y muchas de ellas muy, muy fuertes, ¿no? Como la separación de la familia, etc. Entonces, tenemos que entregarnos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque solamente así es como nosotros vamos a estar más apercibidos de qué es lo que Dios quiere que hagamos y no tomemos malas decisiones. Número 4, orar por su familia, por la iglesia y los creyentes. Hoy oramos por nuestro hermano pastor, ¿verdad? Que está en Nicaragua. Y Albeniz Antonio Mercado. Y hermanos, en nuestro devocional nunca debemos dejar de orar por nuestra familia, ¿no? Señor, bendice a mis padres, bendice a mis hermanos, a mis hijos, bendice a mi cónyuge, ¿verdad? Bendice a la iglesia, bendice a los pastores, ¿verdad? Porque ellos se esfuerzan por traernos palabra de Dios. Bendice también a los que cantan, porque también se esfuerzan para que todos entremos en una alabanza. Y bendice a nuestros hermanos, ¿verdad? Al que hoy no vino, por ejemplo, ¿no? A los que no vinieron. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, casi no oramos, ¿verdad? O sea, sí oramos, pero no así como
como lo estamos viendo, ¿verdad? Nos hace mucha falta, mucha oración. Nos hace mucha falta. Número 5. Orar por los líderes misioneros. Orar por los hermanos que van a evangelizar a todas las naciones. ¿Ese fue el 5? Ajá, el 5. Orar por los líderes misioneros y los que van a evangelizar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están en medio de tribus, de grupos étnicos, donde a muchos de ellos los queman, los asesinan, ¿verdad? Los golpean. Por eso nosotros tenemos que orar por ellos, para que Dios los guarde y les ayude les dé de nuevo para compartir su palabra con los que todavía no conocen del Señor. Número 6. Orar bajo la unción del Espíritu Santo. Orar bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de orar bajo la unción del Espíritu Santo? Cuando nosotros avanzamos en un tiempo devocional, empezamos a tener sensaciones, empezamos a percibir la presencia de Dios, y en esa presencia de Dios comenzamos a fluir de muchas maneras. Empezamos a llorar, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Son manifestaciones que están bajo el control del Espíritu Santo. Entonces tenemos que llegar a ese punto, ¿sí? Es como cualquier conversación que nosotros tengamos con las personas, empezamos a hablar de cosas triviales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ya poco a poco, conforme va avanzando la plática, ya empezamos a hablar de cosas más íntimas, como que, oye, fíjate que me pasa esto, me pasa lo otro. O sea, ya vamos estableciendo un tema ya más profundo, ¿verdad? Y empezamos, mira, no le digas a nadie, pero me está pasando esto, ¿verdad? En una plática con alguna persona. Entonces, con el Señor pasa lo mismo. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, vamos estableciendo una intimidad, y en esa intimidad hay manifestaciones que pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Número 7. Sería bueno que nosotros escribiéramos, como ahorita algunos te está escribiendo, lo que el Señor nos está dando, ¿sí? Fíjense que en muchas iglesias, desgraciadamente, las personas rechazan al mensajero y dejan de lado el mensaje. O sea, en muchas iglesias como que no les cae bien el que va a dar el mensaje, y entonces, como no me cae bien, cierro mis cortinas, como quien dice, y no escucho el mensaje. Entonces tenemos que recordar que Dios nos habla a través hasta de un burro, como está en la Biblia, ¿verdad? De Balaam, que Dios le habló a través de un burro, ¿sí? De un animalito. Entonces nosotros tenemos que escribir lo que el Señor nos dé. Por ejemplo, ahorita, ¿qué fue lo que escribiste ahí en tu cuaderno, verdad? ¿Tienes algunas anotaciones ahí? Tomar una actitud de obediencia, de ser enseñables, algo que el Señor nos ha estado hablando últimamente, de ser enseñables, ¿verdad? De no creer que ya la sabemos toda, porque no es cierto. Y hasta ahí, número 7. Entonces son 7 cosas, hermanos. No es una regla, simplemente es una idea para que todos nosotros podamos tener un devocional diario. ¿Para qué entonces nos va a servir el devocional? Para saber en qué momento nosotros vamos a tomar decisiones, ¿sí? Y ya no la sigamos regando, bueno, lo hablo por mí, ¿verdad? Ya no la sigamos regando con decisiones que después, híjole, vienen unas consecuencias terribles por una mala decisión que luego uno toma. Así es. Entonces, esta es la forma, hermanos, es la manera, es una idea de cómo nosotros vamos a establecer una comunicación con Dios, y saber en qué momento nosotros vamos a tomar decisiones. Cuando nosotros tengamos y hagamos este devocional todos los días durante un largo tiempo, hermanos, vamos a saber exactamente, sin lugar a dudas, tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones. Ahora, en medio de todo esto, hermanos, una también de las cosas que va a haber va a ser las tribulaciones. Tenemos que contemplar
que en la vida cristiana existen tribulaciones. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro 4, 12. ¿Qué son las tribulaciones? Son pruebas fuertes. Ajá. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando cargamos algo pesado. Una prueba es como cargar algo pesado. Y esa carga pesada pues nos está diciendo si realmente somos fuertes o no. Si estamos preparados para aguantar esa carga o no. Dice así: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego. Una prueba de fuego, por ejemplo, sería que de repente alguien se te muriera, ¿no? Una prueba de fuego, que alguien se enfermara de tus familiares. Una prueba de fuego de repente es que tú te veas en la ruina, ¿no? Como le pasó a Job, que fue afectado en su salud, en sus finanzas, en su familia. O sea, todo le pasó a Job, pobre Job, todo le pasó. Entonces dice aquí: no se sorprendan de las pruebas de fuego como algunas que pasó Job. También muchos de nosotros las podemos atravesar. Como si algo extraño, ¿no? O sea, a veces cuando pasamos cosas, bueno, ¿por qué? Si se supone que como cristianos, como creyentes, ya no debemos pasar cosas así. Pues no es cierto, hermano. Quien te diga eso es un mentiroso, ¿verdad? Y no sabe la Biblia. Porque la Biblia dice que vamos a tener pruebas de fuego o tribulaciones. Y luego en el 13 dice: en cambio, alégrense, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo. ¿En qué? En sus sufrimientos. Para que también, así como Cristo ahora está gozando de la alegría y de la gloria de Dios, también algún día nosotros vamos a gozar en su presencia. Entonces, hermanos, ¿cómo se quita la escoria, las impurezas de nosotros, del pecado? A través del sacudimiento. Es como se caen las costras, como se caen las cosas que tenemos ahí pegadas, ¿verdad? Y el movimiento va a hacer que se nos caiga. La tribulación, la prueba, las impurezas, todo eso se va a retirar a través que el Señor meta la cuña para quitar de nosotros todo el cochambre que venimos cargando ya de algún tiempo para acá. Entonces, hermanos, esperar en Dios es bien importante. Ese es el tema de esta noche. Y cuando nosotros comenzamos a obrar de esta manera, esperar en Dios, el poder de Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Acuérdense siempre de esto, hermanos. El Señor prometió miles de años antes que viniera Jesús. Él prometió un Salvador. Y se cumplió. Y murieron muchas generaciones no vieron a Jesús, no lo vieron. Nosotros no lo hemos visto. Sin embargo, es una promesa que Dios hizo, pero vino a su debido tiempo. Entonces, yo tengo que aplicarme esta palabra y decir: ya no seas tan desesperado en tus decisiones. Espera. La comunión con Dios, tu devocional con Dios va a permitir que tú sepas en qué momento tomar o no tomar una decisión importante en tu vida. Entonces, vamos a empezar con las cosas pequeñas, ¿sí? Vamos a empezar a hacer un ejercicio. A ver, Señor, mira, tengo esta situación, ¿voy a hacer esto o no lo hago? Cosas sencillas. Y trata, a través del devocional, tú trata de escuchar la voz de Dios. Sí, Dios sigue hablando. Él se sigue comunicando con nosotros. A través de su palabra, a través de un sentir que Dios ponga en tu corazón, a través de otra persona que venga y te diga alguna pista, alguna cosa, y tú digas: híjole, Dios está manifestando porque a través de esa persona me está diciendo esto y esto y esto, entonces es lo que tengo que hacer. Están muy sensibles, muy apercibidos de la manifestación de Dios en cualquiera de los medios que tiene el Señor para comunicarse con nosotros, ¿verdad?
En primer lugar su palabra y después todo lo demás. Las circunstancias también son importantes. De esta manera entonces, hermanos, es como nosotros tenemos que actuar a partir de ya en adelante para que realmente tengamos una vida diferente, ¿sí? Que ya no seamos los mismos, como dice una canción, y tropecé de nuevo con la misma piedra. Una y otra vez, recurrentemente, si yo caigo y tropiezo con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, es que, hermanos, no estamos llevando a cabo lo que el Señor nos está diciendo en este tema. No hay devocional, no hay palabra de Dios en nuestra vida, hay vacío, hay soledad, y a pesar de que tenemos el conocimiento de Dios, pues no se vale que estemos experimentando esto. Dios no es su voluntad, y entonces hasta que nosotros entendamos esto, lo llevemos a la práctica, vamos a ver los cambios en nuestra vida y en todo nuestro alrededor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra, por este tiempo de alabanza. Gracias, Señor, porque tú hoy nos enseñas a cómo nosotros tenemos que esperar para tomar las decisiones, Señor. En estos días queremos empezar a experimentar y tratar de ser sensibles a tu voz para saber, Señor, el momento que debemos tomar decisiones. Vamos a empezar con cosas sencillas y a cada rato preguntarte, Señor, debo hacer esto, debo hacer lo otro, cosas sencillas, y así ir tomando decisiones hasta que se presenten las cosas importantes. Ya va a ser más fácil que hacer, porque vamos a estar tan sensibles a tu voz que vamos a saber exactamente lo que tenemos que hacer. La oración que tú enseñaste hace 2000 años acerca de que hágase tu voluntad y no la mía, es, Señor, hoy también lo que tú quieres para nosotros. Que nosotros hagamos tu voluntad, que hagamos a un lado nuestros deseos personales, nuestras ambiciones, nuestros egoísmos, egocentrismos, Señor, y escuchando tu voz, Padre, así como lo hacía Jesús. Así como lo hacía Jesús, Él se pasaba orando mucho tiempo y tú, Señor, le hablabas y le decías a dónde ir y a dónde no ir. Igual lo hacías con el apóstol Pablo. Señor, ellos son ejemplos para nosotros, para que hoy también nosotros podamos dirigir nuestras vidas, vivir nuestras vidas bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo está en tu lugar, Jesús. Tú lo enviaste para que Él nos lleve a toda verdad. Tú lo enviaste para, Señor, que Él nos recuerde las enseñanzas que están en tu palabra. Tú lo enviaste para estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Oramos, Señor, de esta manera y en esta forma, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.